Arriba el conectivismo. Pues bueno, antes que nada, muy buenas tardes, noches, días, no sé a qué hora estén viendo este podcast, pero antes que nada les quiero dar esta bienvenida a nuestro podcast llamado Conectando en el Aula. Estoy aquí con mis compañeros Luis Gerardo y con mi compañero Edwin, ¿sale? Entonces, este podcast también está enfocado en realmente qué es el conectivismo, cómo ha afectado el aprendizaje en el aula y cuáles son sus antecedentes, sus características, pero sobre todo, o sea, cómo es que marca realmente un antes y un después en cómo se aprende, ¿verdad? Entonces, antes de comenzar este podcast y hacerlo un poquito más interesante, vamos a ver realmente qué es lo que nuestros compañeros de otros semestres de la misma licenciatura opinan mucho más acerca de lo que es el conectivismo, ¿sale? Entonces vamos con nuestro compañero Brian, que ya se está encargando de esta labor. Y volvemos en un momento. Buenos días, compañero. Buenos días. Me presento, soy tu compañero de quinto semestre de telesecundaria. Quisiera hacerte una pregunta acerca del conectivismo en redes del maestro Ignacio. No sé si me lo puedes responder. Claro. Ok. Para ti, ¿qué es el conectivismo? El conectivismo es enlazar la educación de libros con las redes sociales, realizar investigaciones realizar una investigación más extensa de la conexión que hay entre los libros de texto y la investigación más extensa que se puede hacer acerca de un tema. Ok, me parece bien. ¿Podrías poner un ejemplo de ello? Claro, por ejemplo, estábamos viendo acerca de educación sexual en el salón, entonces la información que se puede obtener no solamente puede ser del docente o de sus familiares, sino que también la podemos obtener por medio de redes sociales, de videos informativos y de páginas verificadas. Ok, me parece bien tu respuesta. Bueno, te agradezco, muchas gracias por tu respuesta y buen día. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estás? Muy bien, compañero, muchas gracias. Muy bien. ¿Te podría preguntar algo Claro que sí, sobre el conectivismo? Claro que sí. ¿Sabes algo sobre ello? Pues lo que te puedo decir o te puedo comentar del conectivismo es que esta parte del conectivismo busca incluir la parte tecnológica con la educación, o influir toda la parte de las redes. No hablamos de una red social, sino hablamos de una red de comunicación que busca englobar toda esta parte de sociedades con el desarrollo de la comunidad. Eso es lo que podría comentarte de esto. Muchas gracias por tu respuesta. Muchas gracias. Buenos días, compañera. Me presento. Soy tu compañero de quinto semestre de telesecundaria. Estamos en la materia de conectivismo en redes con el profe Ignacio. Quería saber si me podías responder una pregunta. Sí. Ok. ¿Me podrías decir qué es el conectivismo? Bueno, el conectivismo, desde mi perspectiva, es la conexión que existe entre medios tecnológicos para implementar nuevas pedagogías o nuevos saberes mediante las TICs. Ok, me parece una respuesta muy buena. ¿Me podrías poner un ejemplo? Sí, claro, podría ser en la innovación en el aula, por programas educativos o nuevos, las cuales promueven el aprendizaje en línea. Me parece muy bien. Bueno, muchas gracias por tu aportación y que tengas buen día. Hasta luego. Pues después de las entrevistas que nos proporcionó nuestro compañero Brian, ahora vamos a dar una definición un poquito más clara de lo que es el conectivismo. Y bueno, hablando de conectivismo, vamos a hablar un poquito de su creador, que es George Siemens, en lo que nos habla que es una nueva teoría del aprendizaje que ha basado en el constructivismo. En el constructivismo ya hemos visto que es prácticamente como si fueran unos legos. Los niños o los estudiantes por lo general son donde ellos tienen que aprender por su cuenta para tener su propio conocimiento, ¿no? Ahora, el conductismo, si no mal recuerdo, ¿se acuerdan del experimento de donde a una rata tenían que darle toques como para que aprendiera que algo estaba mal, ¿no? O por ejemplo, tenían que darle un camino para, por ejemplo, que un perro, ¿no? El perro que decían que cada que tocaba la campana salivaba, ¿no? Sabía que le iban a dar de comer, ahora generaba una conducta. Entonces el conductismo por lo general es como que a cada cosa hay como una reacción, en ese caso. Y bueno, nos habla también de que también es el constructivismo social, que es prácticamente en donde todos ayudan para crear algo. No nomás un alumno sale, bueno, yo voy a crear esto, no como que a raíz de los que por ejemplo, hasta este mismo podcast, o sea, como que entre todos aprendimos a hacerlo, ¿no? Sí. Ahora sí, vamos por realmente cuál es la definición de lo que es el conectivismo. El conectivismo es una teoría que busca adaptarse a la nueva forma en que la sociedad se comunica, almacena y aprende en las redes
de información y comunicación. Bueno, esto de las redes de información y comunicación, ¿cómo creen que se dé el aprendizaje? Por redes sociales. ¿De qué forma? ¿Ustedes creen? Bueno, pues al menos yo siento que entra mucho, por ejemplo, lo de que Facebook antes no se ocupaba más y actualmente se ocupa más como para entretenimiento, pero muchas otras personas lo tratan de ocupar para crear grupos que son más como de educativos, ya sea de neurociencia, ya sea de matemáticas, español, de cualquier materia que tenga que ver algo con Sí, educar. y bueno, esto de las tecnologías de la información, yo creo que salió también muy a flote en pandemia, ¿no? Porque por lo general en pandemia nadie sabía cómo utilizar lo que era el Classroom, lo que era el Zoom, lo que era el Meet. Y cuando se originó esto, a raíz de esta problemática, pues todos tuvieron que aprender, todos tuvieron que adaptarse. Yo creo que desde que empezó la pandemia, esto que es lo que es la era digital, pues avanzó completamente, incluso hasta abarcar lo que es en la educación, que como comentaron, ahora incluso en la educación tuvimos que ver clases en línea, enviar trabajos por Claro. plataformas digitales. Sí, todo eso se va afectando mucho, pero yo creo que hay que conocer un poquito más de que, bueno, ya sabemos más o menos cómo el conductismo o el conectivismo va más acercado a esto, ¿no? Y pues realmente el conectivismo actualmente lo utilizamos más por lo general para manejar trabajos, realmente. Las plataformas, por ejemplo, lo de las inteligencias artificiales, híjole, yo creo que está un poquito ya más apegado, por ejemplo, el chat GPT. ¿Qué no podemos sacar de ahí? Por ejemplo, o sea, cualquier cosa que tú le preguntes realmente te saca todo, incluso hasta tareas, ¿no? Yo creo Hasta que su tesis. hasta la tesis, ¿no? Yo creo que el agradecimiento voy a poner gracias a ChatGPT. Pero pues sí, o sea, todo esto del conectivismo es a gran escala algo abismal, ¿no? Porque cada vez avanzamos más, hay más herramientas y hay mucha gente que se está atrasando, así como hay gente que le va agarrando más la maña a esto. Entonces, yo creo que antes de adentrarnos un poco más, hay que conocer cómo es que era antes el o cuáles son los antecedentes. Ok, pues imaginemos que cómo el ser humano ha cambiado su forma de pensar o su forma de aprendizaje derivado de las TIC. Bueno, si nos remontamos años atrás, aquí podemos ver cómo antes los niños, en la primaria, tal vez en la secundaria también, los hacían que cuando les tocaba exponer o estudiar algún tema, tenían que estudiarlo y hasta aprendérselo de memoria. Esto para poder, dialogar en su salón. Mientras que, pues, hoy en la actualidad, con el simple hecho de estar buscando tal vez en una inteligencia artificial, como era lo que se había comentado, Sí. y lo más básico que es recurrir a Google y buscar cierta información, mientras que antes lo tenían que buscar en los libros y, como te había dicho, memorizarla. Sí, E incluso a mí también me tocó vivir en esos tiempos donde ya en la primaria me tenía que pues aprender las exposiciones, o también de lo que me acuerdo mucho es que me tenía que aprender las tablas de multiplicar, y si no me las aprendía, pues sí. Reglaza, no sé si les tocó esa época a ustedes, porque tan solo en mi caso, y igual actualmente, muchos, la tabla del 7 es la que casi nadie se aprende, y es donde más uno recibía como esos golpes, ¿no? sí, ¿no? Y quieras o no, eso también forma parte del conductismo, ¿no? Ya sabes que si no te aprendes algo, Sí. Se va a dar algo. Sí. Y forma también parte del conductismo, como dice mi compañero. Exacto, pero por ejemplo esto del conectivismo como que se ha afectado bastante, hasta para sacar una referencia ya hay más cosas que te facilitan más. Bueno, incluso hasta el hecho de escuchar música. Antes, cuando te gustaba una canción, pero no sabes cómo se llama, tú tenías que memorizarte la letra y andar preguntando con amigos e incluso con conocidos para ver si ellos sabían cómo se llamaba esa canción. Mientras que ahora, por ejemplo, con la función de Shazam, solamente con el hecho de tararear tú la canción que hayas escuchado, la aplicación te da el resultado de esa canción y cómo se llama y hasta de qué artista es y todo. Sí, de hecho muchas aplicaciones ya te facilitan todo, está hasta de Shazam, hasta una canción, o sea, realmente ya cualquier cosa de aprenderse ya quedó un poquito más en el pasado. Y yo creo que también era por la forma de aprender, ¿no? Me imagino que antes la forma de aprender directamente, como ese era el estándar, decían, no, es que tú tienes que aprenderte todo, se acostumbraron a aprenderse todo. Entonces, por ejemplo, ahorita muchos de nuestros abuelitos como que ya le agarraron de que se aprenden cualquier cosa así, y nosotros pues no, o sea, hasta un número telefónico, ¿no? O sea, ¿cuántos números telefónicos tú tienes que realmente te sabes de memoria? Sí, incluso, bueno, mis abuelos hacen mucho de como memorizarse las cosas, así como antes, pero últimamente me han estado pidiendo como que ayuda en ellos. Por ejemplo, mi abuelo a veces sale de viaje a Monterrey o a Tampico
Entonces, él antes era de que le decían, no, tú te tienes que aprender el camino para saber cómo llegar. Pero ahora me ha pedido ayuda para utilizar con lo que es Google Maps y ese mismo le da las indicaciones de cómo llegar. Entonces, él ya no se tiene que como memorizar ese camino, ya no tiene que aplicar lo que es ese conductismo. Exactamente, y pues ese conductismo va relacionado con el que es el colectivismo. Porque si te pones a pensar, es que nada en la materia de geografía, ¿no? Hay muchos chicos que, bueno, la geografía es para sirve para ubicarte. Pero yo ya sé ubicarme, profe, o sea, ahí está el Google Maps, ¿no? Entonces, más que nada es como ese sentido de orientación, de qué les sirve a ellos conocer ciertas cosas sin la necesidad tanto de usar las TIC. Sí. Y así ya retomando las vivencias y todas las experiencias que han dicho ustedes, se me hace bastante interesante. Pero yo creo que estaría más interesante que realmente conozcamos más las experiencias de otros compañeros de otros semestres o incluso de otras licenciaturas. Así que vamos de nuevo con Brian para que ver qué nos tiene. ¿Qué estrategias utilizó el docente para que tú llegaras a aprender de manera significativa? Bueno, en sí, una estrategia que utilizaron la mayoría de los maestros en la primaria fue la estrategia, se podría decir que tradicional, en la cual se basaba en preguntas y respuestas. Y te dejo tareas, las haces en casa y así. En la telesecundaria sí, hubo un maestro que me llamó mucho la estrategia que utilizaba, ya que utilizaba, materiales audiovisuales, así como materiales, didácticos y fuera del salón. Siento que esa estrategia me ayudó bastante en mi aprendizaje. Muy bien, me parece muy buena tu respuesta. Te agradezco por tu tiempo y que tengas buen día. ¿Qué tipo de estrategias utilizaban los docentes para llegar a un aprendizaje significativo? Los docentes, bueno, antes que nada creo que el aprendizaje significativo lo vi más en el ámbito familiar, cuando mis papás me pedían algo para ir a la tienda, una lista, y a mí luego se me olvidaba, ya que no tenía muy buena memoria y hasta te regañaba, ¿no? Como de no, regrésate porque eso no es lo que te pedí. Y aunque fuera algo involuntario, era algo que estábamos aprendiendo a desarrollar, que es la memoria. También cuando en la escuela los docentes nos enseñaban las tablas de multiplicar o que alguna fecha importante para decir en la ceremonia, ahí manejabas el aprendizaje significativo. Yo creo que también esas estrategias ayudan mucho a implementarlas como futuros docentes, ya que la memoria es indispensable y creo que se ve en cualquier momento, tanto en la escuela como en el aula, y estamos creando un aprendizaje autónomo. Muy bien, me parece muy buena tu respuesta. Te agradezco por tu tiempo y muchas gracias. Gracias. ¿Qué tipo de estrategias implementan los docentes para llegar a un aprendizaje significativo? Para que un aprendizaje sea significativo, primero que nada debe ser útil para problemas de su vida diaria. Ahí es donde se vuelve significativo. Y dado que hablamos de conectivismo, es importante mencionar que dado los modelos y teorías de aprendizaje, es uno nuevo, se está retomando aquí a partir del año 2013, si no mal me equivoco. Y dado que es un recurso que se utiliza actualmente por los docentes y que promueve otras competencias para los estudiantes, es bastante útil en cuestión de un aula convencional. Pero recordemos también que una de las barreras que este tipo de enseñanza-aprendizaje puede tener es que puede haber contextos rurales, contextos donde no existe el aula convencional y vas a requerir el utilizar material manipulable, palpable, el que tú puedas generar este tipo de material para poder abordar el contenido. Muy bien, me parece muy buena su respuesta y le agradezco su tiempo, profe. Muchas gracias. Cuídense. Igual. Bueno, pues suenan muy interesantes las vivencias que han tenido nuestros compañeros, aparte de que son algo curiosas. Pero bueno, quitando eso de lado, vamos a comenzar con las características del conectivismo. Comenzamos con conectar fuentes o nodos, que básicamente es buscar información en distintas fuentes, ya sea de internet o ya sea físicas. Antes se aplicaba mucho el hecho de buscar información en bibliotecas, bibliografías o monografías. Actualmente cualquier persona puede tener la información en la palma de su mano solo con buscar algo en el celular. De hecho, pues la misma red social, yo creo que donde está primero la información, por lo general casi siempre llega primero, es Twitter. Por lo mismo, igual este empresario Elon Musk la compró en primer lugar. De hecho, ya se dieron como que cambió el logo
ya no es el pajarito azul, ahora Es una X. ya es una X, ¿no? Por lo de su empresa también espacial. Entonces yo creo que donde también está más presente la información, por lo general es en redes sociales, a lo mejor en hilos de Twitter, en Instagram también. Facebook, aunque también como que no es tan confiable la información que se difunde a través de redes sociales, ya que mucha de ella pues suele ser como que falsa, notas amarillistas, demás. Sí, de hecho, y creo que eso nos lleva a la segunda característica, ¿no? Exactamente, ahí es donde viene el de contrastar opiniones, que no nos quedemos simplemente con el hecho de lo primero que encontramos va a ser lo que copiamos y peguemos, no, simplemente hay que seguir buscando información porque no sabemos exactamente si es información correcta o si tiene algún tipo de error. Sí, yo creo que hasta ahí mismo se aplica lo de hecho, hay un TikTok que lo confirma. O sea, pues no está verificado, o sea, muchos basan su opinión o su juicio en cosas que ven en internet cuando realmente no investigan o tienen algún estudio especializado en el tema. Sí, ¿cómo es que esta red social nueva de la actualidad, que es pues TikTok, ahora incluso pues puedes aprender de ella, hay videos muy informativos que sí te presentan información como que muy interesante o que es de noticias que están sucediendo en la actualidad. Sí, exactamente. Bueno, pues sí, ahorita hablando de eso, vamos con el siguiente punto, que es el conocimiento almacenado. Antes, como ya lo había mencionado, ya lo habías mencionado, el hecho de que para recordar algo tenías que aprendértelo. Memorizarlo. Actualmente ya no, ya sabemos que hay memorias USB, que últimamente ya son más obsoletas, las micro SD, que si te dan cuenta ahorita los celulares ya tienen más almacenamiento interno y ya sin las expandibles, que son las memorias chiquititas. Nos hemos dado cuenta que no simplemente nosotros podemos almacenar información, sino que ahorita lo más avanzado sería guardar información dentro de una nube, dentro de una red digital. Sí, pues incluso hasta en tu teléfono, en tu computadora, te sirve como dispositivo de almacenamiento. Sí, de hecho, en la misma clase, en la normal, por lo general, si no traes la compu o el celular, y ahí estás leyendo, o sea, Sí. en cualquier momento tienes a la mano información. Sin necesidad de tenerla impresa. Exacto, que es lo que... No es una enciclopedia, que era una cosa por aquí sí de gruesa. Sí, ¿no? Ajá. Y deja eso hasta los medios, como hacían los formatos de los trabajos, ¿no? Ahorita pues ya todo impreso y alguna falta de ortografía te corrige Word, pero antes en una máquina de escribir, no en vez. Era desechar la hoja y volver a escribir todo de nuevo. Se leas mal, ni modo. Y ahí es donde va también el siguiente punto. Como se dan cuenta, todo se va conectando. Que el saber hoy no es lo mismo que el saber mañana. Que la información que tienes hoy en día te va a servir para seguir aprendiendo más el día de mañana. No sabes qué pueda surgir más adelante o no sabes qué aplicación o qué herramienta va a surgir para que tú sigas aprendiendo. Sí, yo creo que a lo mejor no, porque digamos, ya aprendí algo y al día de mañana ya no sirve. No, yo creo que soy de la idea en donde todo te sirve en algún momento y si no, lo vas a retomar. Sí, tal vez simplemente es que, como ya se había comentado, en clases anteriores que hemos tenido, pues esto es un proceso que solamente se va innovando. Las cosas van mejorando, van teniendo mejoras. Sí, y hay que recordar que innovación es precisamente buscar la mejora de algo que ya estaba establecido o algo nuevo Crear algo nuevo. que ayude en algo. Ajá, ahorita que estás hablando de crear algo nuevo que nos ayude, vamos con el siguiente punto, que es conectar la información, que es parecido a uno de los puntos anteriores, que es el hecho de tienes una información que te sirve, puedes buscar más y ir complementándola para que sigas aprendiendo más y más. Y eso está bastante interesante porque como el mismo hecho de saber algo, como que incluso te hace saber un poquito más de lo que tú quieres realmente llegar, ¿no? Como de, bueno, ya sé esto, pero ¿cómo me puede ayudar a mí? Y yo creo que muchos somos de la idea que si algo me sirve, pues adelante. Ajá, o con qué lo puedo conectar o complementar. Exacto. Y ya con eso vamos con el último punto, que es conocimiento actualizado. Y como su nombre lo dice, es poco a poco ir actualizando el conocimiento con las herramientas que tenemos actualmente o las que van a surgir próximamente, ¿no? O sea, no sabemos que próximamente vaya a salir una red social nueva o incluso otro navegador que nos funcione más que el que ocupamos tradicionalmente, como sería el Word. Sí, hay muchos puntos a favor y en contra, yo creo, porque principalmente, no sé si han visto lo de las IAs, que ahora, por ejemplo, ya pueden agarrar la voz de alguien o incluso imitar a, pues, exacto, una voz. Entonces, yo creo que hay muchos casos de difamación donde pueden verse eso reflejado. Entonces, imagínense que al rato alguien, por una inteligencia artificial, diga algo que tú no digas. Entonces, está medio complicado ese asunto. Pero hay que verlo más por la parte en el aula, ¿no? Porque sinceramente yo creo que eso puede ayudar mucho a vincular ciertas partes de la educación, ¿no? Sí, porque si bien podemos
son herramientas que nos pueden servir para muchos, por ejemplo, para en ciertas clases, como por ejemplo historia, hacer que con imágenes de personajes empiecen a narrar su propia historia. Exacto. Y eso lo hace mucho más interesante y atractivo Para los estudiantes. Y bueno, antes de ir finalizando nuestro podcast de lo que es el conectivismo, pues vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahorita, ¿no? Pues prácticamente el conectivismo es la forma en cómo se ha estado dando la educación a través de la teoría del aprendizaje. No solo la educación, o sea, también basa mucho en lo que es información en general. Exacto, pero adentrándolo un poquito más en la escuela, yo creo que sirve muchísimo como para utilizar todo la tecnología que se está llevando, todas las TIC y las tags, precisamente para mejorar este proceso, para hacerlo más interesante y sobre todo, exactamente eso, conectándolo en el aula. Sí, en la forma de cómo se aprende ahora. Exacto. Y pues bueno, muchísimas gracias por ver este podcast y nos estaremos viendo. Sin antes tener un mensaje de nuestra mascota. Recuerden, chicos, arriba el cognitivismo y las babas siempre llegan en manada.